Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Yasarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Los templos en ruinas eran divertidos de explorar en el transcurso de un día o quizás incluso una semana, pero después de unas décadas se volvían bastante aburridos. Cuando ya habías estado presente en dicho templo antes de que se derrumbara, bueno, Jundo se había aburrido mucho durante mucho tiempo. La oportunidad de burlarse de Kabuto fue bastante entretenida, pero aún quería ver más que su antiguo templo y el almacén en el que el joven pasaba todo su tiempo trabajando. Los muelles cerca de ese almacén estaban bastante activos y la ciudad más allá parecía aún más animada, los cuales habrían sido excelentes opciones para que el espíritu del agua revoloteara haciendo pequeñas bromas inofensivas y disfrutando de las vistas y la energía de las personas que vivían allí. Y entonces vio el palacio. Sin duda, el edificio más alto de la zona prometía un entorno mucho más lujoso del que la ciudad jamás podría esperar. Puede que no hubiera tanta gente en el interior y no se podía saber qué tan activos eran, pero después de pasar tanto tiempo atada a ese Haku se merecía darse un capricho. Además, la oportunidad de gastarle una broma a cualquier miembro de la realeza que habitara ese palacio era demasiado buena como para dejarla pasar. Los nobles que acudían al templo y usaban su Haku siempre habían sido un grupo estirado y presumido. Era su placer, y su deber, tomar medidas para remediarlo. Como Kami, por más pequeña que sea, entrar en lugares que no estén específicamente protegidos contra los espíritus no era un problema. El palacio era uno de esos lugares que tenía a su disposición, pero cuando se abrió paso a través de una ventana abierta en el primer piso, notó que probablemente podría haber entrado como un ser puramente físico sin demasiados problemas. Sinceramente, había mucha menos seguridad de la que hubiera esperado. El primer piso parecía estar lleno de gente que realmente no parecía pertenecer a un palacio y los guardias de la puerta principal solo parecían mirar quién entraba y salía antes de permitirles pasar sin obstáculos. ¿Realmente era tan laxo o los guardias simplemente estaban muy familiarizados con los que entraban y salían? Supuso que para sus propósitos realmente no importaba. Deslizándose a través de la humedad del aire, se movió de un lado a otro, examinando el palacio. Sospechaba que el interior era bastante bonito, pero aún así era soso. Sí, esa era una buena palabra para describirlo. Todo era de alta calidad y se veía bien en conjunto, pero no había nada espectacular en él hasta donde ella podía ver. Tampoco parecía un palacio. Las habitaciones de la planta baja estaban llenas de oficinas con varios escritorios y pequeñas salas de reuniones. Solo la cocina parecía lo suficientemente grande como para pertenecer a un palacio. También había mucho trabajo y se encontró casi babeando por algunos de los olores que producía. Definitivamente esta había sido la elección correcta. Estaba a punto de servirse uno de los platos humeantes, cuando este y varios otros fueron recogidos y colocados en una bandeja por una mujer de largo cabello negro y un vestido bastante sencillo. Jundo observó a la mujer alejarse por un segundo, o al menos eso le pareció, y cuando se volvió hacia los otros platos, había un grupo de mujeres jóvenes recogiéndolos en bandejas. Haciendo pucheros por la oportunidad perdida, el espíritu del agua optó por seguir a la primera mujer, flotando a través de las puertas abiertas de la cocina y localizándola a mitad de las escaleras. Curiosamente, había más guardias apostados allí, pero parecía que se tomaban la seguridad mucho más en serio. Un hombre intentó escabullirse entre un grupo que conversaba cerca y se encontró demasiado cerca de las escaleras para el gusto de los guardias. Jundo pudo oír el gruñido desde el otro lado de la habitación y el hombre parecía a punto de orinarse encima mientras se alejaba a toda prisa. Ella sonrió. Tal vez esto sería más divertido de lo que pensaba. Jundo se abrió paso y subió las escaleras detrás de los guardias. No estar confinada al suelo le facilitó mucho las cosas. El hecho de que no tuviera que ser visible también ayudó. Por supuesto, Jundo solo quería permanecer invisible por un tiempo determinado. Simplemente no era tan divertido cuando la gente no podía verte y resulta que a ella le gustaba mucho llamar la atención. Una vez que los guardias pasaron de largo, le resultó bastante fácil alcanzar a la mujer que llevaba la comida, por lo que Jundo la siguió en silencio. No quería asustar a la mujer, en ese momento, de todos modos, podría dejar caer la comida, así que en lugar de caer sobre su hombro o acercarse demasiado, centró su atención en el segundo piso. Era mucho más lujoso que el piso anterior, eso se notó de inmediato. Había gente moviéndose, pero en un número mucho menor.
Una vez más, ninguno de ellos le pareció del tipo que se encuentra en un palacio, con la excepción de las mujeres jóvenes vestidas de manera similar a las que vio en las cocinas. Sirvientes de algún tipo, sin duda. Eran mucho más prominentes aquí en el segundo piso y Jundo asumió que probablemente eso significaba que aquí era donde tenían habitaciones, pero tampoco descartó la posibilidad de que los del segundo piso fueran simplemente más importantes y, como tal, había más sirvientes disponibles para atender las necesidades de uno, posiblemente ambos. Pero la mujer a la que Jundo estaba siguiendo no se detuvo en ese piso, y subió el siguiente tramo de escaleras sin dudarlo. La duende del agua se frotó las manos con anticipación. Tal vez esos platos estaban subiendo hasta lo más alto y si las cosas se volvían progresivamente más extravagantes a medida que subían, tal vez tendría la oportunidad de meterse con algunos nobles antes de lo que se imaginaba. Ella apenas podía esperar. Probablemente ya lo habrás oído, Naruto se detuvo junto a su estantería y miró por la ventana cercana. Pero me iré de Nami en breve. En la habitación reinaba un silencio casi absoluto, solo se oía el tic-tac del reloj que estaba en la estantería del medio. Al cabo de un momento, otra voz habló desde la estantería que estaba junto a él. Nos enteramos, aunque no sabíamos cuándo, sumo sacerdote. Se detuvieron un segundo, pensando. Nos aseguraremos de que la gran Apyun Akishi esté informada y uno de nosotros te acompañará si necesitas llegar hasta ella. Haz lo que quieras. Naruto se encogió de hombros y luego se dio la vuelta. Pero yo no soy el sumo sacerdote de O. Al ser una serpiente, Aige no podía fruncir el ceño, pero de alguna manera su expresión habría transmitido algo similar. ¿No era el sumo sacerdote? Akishi había sido muy clara al decir que este hombre era el elegido de O y que incluso ahora estaba en una misión para él. Algo no estaba del todo bien, pero, tal vez, era por eso que el gran Apyun había querido que se mantuvieran fuera de la vista. ¿Porque realmente él no era el sumo sacerdote? Ella debía saberlo, tan bendecida como era, entonces ¿por qué lo ocultaba? Pero, de nuevo, ¿quién era él para cuestionar? Al final, Aige hizo lo único que podía hacer y accedió. Por supuesto. Es como usted dice, Tsukuyomi-sama. La serpiente asintió, aunque no se la podía ver escondida ya que estaba en lo alto de la estantería. Naruto tarareó en voz baja y regresó a su escritorio. Seguía sintiendo que se olvidaba de cosas que necesitaba solucionar antes de su partida, pero revisar sus diarios no lo ayudaba a descubrir de qué se trataba. Estaba bastante seguro de que los demás se estaban ocupando de todos los asuntos de forma apropiada, pero la sensación simplemente no se disipaba. Tal vez volver a revisarlos lo ayudaría a identificar el problema. Si no, bueno, tendría que irse de todos modos y esperar que lo descubrieran. Siempre podría enviar un clon, aunque preferiría no hacerlo, para corregir un descuido. Estaba empezando a escribir su diario personal, el de Naruto, no el de Tsukuyomi-san. Hizo una pausa y frunció el ceño. Había decidido un nombre apropiado para su tercer clon, estaba absolutamente seguro de eso. ¿Qué demonios había sido? Cuando la puerta de su oficina se abrió, le llamó la atención. Almuerzo, Naruto. Tsunami entró a la oficina y sacó el último plato de una bandeja que llevaba, colocándolo con cuidado en la esquina de su escritorio para evitar los papeles esparcidos. Se volvió hacia el reloj que había en la estantería y se sorprendió por un momento al ver la hora. Gracias, Tsunami. No me había dado cuenta de que se había hecho tan tarde. Su sonrisa estuvo acompañada de un gesto cariñoso de poner los ojos en blanco. Tú nunca lo haces, señaló. Y nadie más aquí arriba tampoco. Para todo el piso superior, el concepto del tiempo apenas parecía existir, lo que probablemente era la parte más frustrante de su trabajo. Con todos manteniendo horarios extraños y perdiendo la noción del tiempo, era difícil para ella realizar sus propias tareas sin interrumpir. No es que nadie se opusiera a que los echara de una habitación para poder limpiar, simplemente prefería no tener que hacerlo. Aunque fuera la señora del palacio, estos eran los invitados de honor del daimyo y, a veces, incluso el propio daimyo. Simplemente no era apropiado que ejerciera ningún tipo de autoridad sobre ellos por el bien de las tareas diarias. Lamentablemente, ella también parecía ser la única persona que opinaba lo mismo. Los demás no se lo pensaron dos veces cuando se trataba de cuestiones relacionadas con el mantenimiento del palacio. Siempre podrías enviar a alguien para que nos avise cuando se haya preparado una comida, sugirió. Quizás llamar a todos a uno de los comedores. Probablemente sería más fácil para ti y para las chicas. Estoy seguro de que las cocinas probablemente también lo agradecerían. Enarcó una ceja y apoyó el puño en la cadera.
Eso requeriría que enviara a las chicas a este antro de libertinaje. Frunció el ceño. Pensé que esa era solo la habitación de Anko. ¿Y cuántas veces te he visto caminando por aquí desnudo? No tenía un número para eso y optó por encogerse de hombros. Casi tantas veces como Anko perdió o destruyó mi ropa. ¿Y con qué frecuencia ocurre eso?, preguntó Tsunami. Está bien, entiendo tu punto de vista, concedió el daimyo. Pero siempre puedes enviar un lobo para que nos reúna y luego hacer que las chicas te ayuden a llevar la comida. Después de una breve pausa, corrigió eso. Bueno, puedes hacer que ellas lleven toda la comida. No es necesario que lleves nada, tienes muchas de ellas disponibles para ayudarte. En primer lugar, eso requeriría que vinieran aquí y no hay forma de saber en qué estado estarían tú, tus amantes o tus médicos incluso si todos estuvieran reunidos para comer. Su mirada lo desafió a estar en desacuerdo con su declaración, pero realmente no podía. En segundo lugar, si voy a estar presente, no tiene sentido que no ayude, continuó antes de que él pudiera objetar. Además, está el hecho de que tendría que confiarle tu comida a una de las chicas y, por mucho que me importen y me compadezcan de ellas, no todas están contentas con su situación y podrían intentar algo. En realidad no había estado considerando eso. Y por último, sus mejillas se sonrojaron levemente. A mí, me gusta servir. En ese caso no te lo voy a aceptar, prometió. Fue solo una sugerencia. Lo agradezco y me encargaré de que un lobo los recoja en el momento adecuado. Supongo que podrían ayudarme a llevar la comida. Se le escapó una breve risita. Se me ocurren algunos que estarían más que felices de ver a cualquiera de ustedes en ese estado. Él le devolvió la sonrisa. Hay algunos que me vienen a la mente. Dioses, ¿este era realmente un antro de libertinaje, no? Supuso que esa era sin duda una reputación memorable para el daimyo de Nami, aunque definitivamente no era su preferencia. Probablemente mejor que un conquistador, sin embargo, y no era como si la gente de Nami no estuviera redescubriendo los placeres de la vida nuevamente ahora que el país había regresado a la prosperidad. No estaba dispuesto a crear un país de libertinaje, ¿verdad? Debería haberle pedido a alguien que se encargara de eso por si acaso. Por otra parte, eso podría atraer a más gente aquí y el aumento de los negocios sin duda beneficiaría a Nami y sus lobos. Había algo gracioso en la idea de que pudiera usurpar la posición de Yuno-Kuni como el mejor destino de vacaciones del mundo mientras alguien intentaba activamente tomar el control de él por él. Tal vez eso le haría las cosas más fáciles a la hija de Oh. Si ese fuera el caso, él realmente no podría reprochárselo, él mismo se lo habría buscado. Bueno, te dejo con tu trabajo. Avísame si necesitas algo más. Por supuesto, Tsunami. Gracias. Ella le dio otra sonrisa y salió de la habitación, cerrando la puerta silenciosamente detrás de ella. Mientras Naruto despejaba un lugar para el plato más cerca de él y volvía a concentrarse en su diario, se perdió el espíritu del agua que se deslizó dentro. Lamentablemente, la mujer no había dejado ninguno de los platos desatendido una vez que llegó al piso superior del palacio, entregándolos directamente a personas que, una vez más, no parecían estar en un palacio. Bueno, las dos mujeres que pasaron, una con cabello negro corto y la otra con cabello rubio largo, podrían haber pasado, supuso, pero su ropa todavía parecía demasiado verde. La chaqueta había hecho muy poco para ocultar los atributos de la rubia, por lo que obtuvieron un pase y la aprobación de Jundo. Fue agradable ver que había algunas personas con buen gusto en este lugar. Cuando la mujer que Jundo estaba siguiendo se quedó con un solo plato, Jundo supo que había perdido la oportunidad de robar algo de la comida, pero la siguió de todos modos. Echó un vistazo a la parte superior de la puerta y vio a la mujer colocar el plato en el escritorio donde, supuso, había alguien sentado. Podía oírlos hablar con la mujer, claro, pero lo más molesto era que la mujer estaba bloqueando por completo su línea de visión. Bueno, no todo fue malo, la vista que Jundo tuvo fue bastante buena, pero tuvo que esperar para ver quién estaba allí y cuánta atención le prestarían a su comida. Esto parecía una oficina, así que tal vez estarían lo suficientemente distraídos con su trabajo como para que ella pudiera robar, tomar prestado, algo. Cuando los dos terminaron de hablar, Jundo se agachó para no ser visto y apenas logró entrar antes de que la mujer cerrara la puerta detrás de ella.
Afortunadamente, para entonces, la persona que estaba en el escritorio estaba ocupada moviendo los papeles esparcidos por allí y no estaba concentrada en la puerta. Más tarde reflexionaría que había sido lo mejor porque le tomó unos segundos recuperarse después. Jundo había oído su voz antes y todavía la recordaba con claridad, pero al verlo todavía le costaba mucho creer que un hombre pudiera ser tan hermoso. Por el gran Kami, si no lo hubiera oído hablar, probablemente lo habría confundido con una mujer. Su piel pálida casi parecía brillar y su vibrante cabello escarlata hizo que sus dedos se crisparan con el deseo de ver si era tan suave como parecía. Sin embargo, mientras el espíritu del agua lo miraba, comenzó a tener la más extraña de las sensaciones. El joven del escritorio apenas parecía haber llegado a los 20 años y, sin embargo, había en él una sensación de edad que la impactó más profundamente que su belleza. También había algo en él, rastros de deidades que lo habían rozado con su tacto. Sabía a sol, o tal vez solo a los recuerdos de Jundo de los festivales de verano que se celebraban por la tarde con vientos cálidos y el centelleo de las primeras estrellas. Algo rozó sus ojos, un roce muy leve de seda, pero frío y húmedo, como si la hubiera sorprendido la lluvia. El hombre era un sol, su brillo brillaba en el vacío del universo, y a su alrededor giraba todo el mundo. Pero este mundo no tenía luna, porque descansaba junto al hombre y le hacía compañía durante los interminables años del mundo giratorio. Su mirada se desvió hacia el infinito mar de estrellas, pero rápidamente se dio cuenta de que no eran estrellas en absoluto. Un sinnúmero de ojos miraban al mundo, la atención de Kami, desde el más humilde hasta el más grande, se centró en alguna faceta de la gema azul y verde. Luego, por un segundo, parecieron volver sus ojos hacia ella. El miedo tembló por su columna vertebral y de repente se sintió tan pequeña como su forma tendía a ser. Y luego miraron hacia otro lado, sin preocuparse por el espíritu del agua que los observaba. Jundo se volvió hacia el sol y la luna, consciente de lo mucho que brillaban en comparación con la multitud de Kami y tratando desesperadamente de no notar la forma en que algunas de esas estrellas parpadeaban y se desvanecían en el rabillo del ojo como si una sombra hubiera pasado entre ellos y no hubiera dejado nada a su paso. Ni siquiera quería reflexionar sobre lo que eso podría significar si esas estrellas realmente hubieran sido Kami. Sintió un frío que se apoderó de sus hombros, un frío que crecía incómodamente desde el fondo de su vientre. Casi sin pensarlo, se acercó al sol y a la luna, esperando que su luz le proporcionara el calor necesario para disipar el frío incómodo que había comenzado a rodearla. Lo hizo. La luz del hombre que era el sol la inundó y su calor se filtró hasta sus huesos. Él no parecía verla en absoluto, pero la luna, como un ojo blanco gigante, sí lo hizo, volviéndose hacia ella casi lentamente, y ella todavía estaba en presencia del sol. No, Jundo parpadeó. No era el sol, era el joven. En su oficina. Y ella estaba mucho más cerca de lo que había pensado. Se elevó rápidamente hasta que su cabello rozó el techo y contuvo la respiración durante un minuto, esperando a ver si él la había visto. Como el sol, él parecía permanecer completamente ajeno a su existencia. Permitiéndose tomar unas cuantas respiraciones para calmarse, se preguntó qué clase de espíritu había estado a su alrededor para dejar algo así en él, pero también se preguntó si tal vez estaba un poquito demasiado lejos de Suishaku. Jundo no solía alejarse demasiado de allí, ya que estaba atado, pero nunca antes había tenido una reacción como esta. Quizás se tratara de algún tipo de combinación entre las dos. Fuera lo que fuese, no parecía que fuera a volver. Por desgracia, cuando volvió a mirar hacia el escritorio, quedó bastante claro que él no tenía ninguna intención de descuidar la comida que le habían traído. Haciendo un ligero puchero, Jundo se cruzó de brazos con un resoplido silencioso y decepcionado. Bueno, siempre podía bajar y preguntar, supuso, pero no solo sería menos divertido, sino que también delataría su presencia antes de tener la oportunidad de hacer algunas bromas. El hecho de que la conocieran no la detendría de ninguna manera, a menos que inmediatamente protegieran el lugar o algo así, pero nuevamente disminuyó el disfrute general que obtendría al jugar con ellos. La confusión adicional que muestran sus víctimas, los participantes inconscientes, después de la sorpresa inicial fue igualmente dulce. Cuando sabían que lo esperaban o se habían acostumbrado tanto a ellos que apenas lo notaban, era más que un poco decepcionante. Podría volver a la cocina para ver si podía conseguir algo más, pero mientras estuviera allí arriba, en el piso superior, bien podría echar un vistazo y empezar a pensar en ideas para algunas bromas. Normalmente resultaban mejor cuando se las pensaba con antelación.
Sin embargo, había descubierto que las bromas improvisadas siempre aportaban su propio toque de emoción, algo que a Jundo le encantaba. Sin embargo, durante su inspección aérea de la oficina, encontró algo que la hizo olvidar por completo sus planes de tramar alguna travesura. ¿Era esa una serpiente dorada? Apenas el barco había llegado al puerto cuando Hugo comenzó a recuperar su carga. A pesar del tamaño de la caja, que era más bien para ocultar lo que era que para facilitar su traslado, la tuvo lista para salir antes de que el oficial de aduanas pudiera subir a cubierta. Lo cual era bueno porque no tenía intención de permitirles inspeccionar esa pieza de carga en particular. Si bien probablemente no había ninguna regla que prohibiera llevar trenes a Tetsunokuni, aunque tal vez traer trozos de hierro extranjeros al país del hierro los insultaría de alguna manera, eso se debía más bien a que la mayoría del mundo no los tenía y nadie esperaba realmente que los trasladaran de esa manera. Tetsunokuni probablemente podría cobrar un impuesto por la maquinaria, y tal vez añadirle un extra como bien de lujo, pero el verdadero problema era el hecho de que había sido robada. Yuki no Kuni podría no haber anunciado al mundo que alguien había robado un tren, pero cualquiera que lo viera seguramente tendría preguntas que Hugo realmente no podía responder, con sinceridad, sin dejar en claro que no se suponía que tuviera esto. Eso haría más difícil volver a Yuki no Kuni más tarde, suponiendo que de alguna manera se saliera con la suya, lo cual era más que improbable, y atraería más atención a sus viajes. Teniendo en cuenta que era un hombre que se desplazaba con una caja gigantesca, ya tenía, o tendría, bastante de eso. Ciertamente no necesitaba más. Con la fuerza de la tierra fluyendo a través de él, colocó la caja de madera sobre sus hombros, colocándola de lado para no tener que encorvarse para evitar que rozara el suelo. Girándose con cuidado, logró no chocar con ninguna de las otras cargas del barco y se movió tan rápido como pudo hacia el borde de la cubierta. Un rápido vistazo por encima de la barandilla mostró el muelle y Hugo apenas necesitó considerar si sería capaz de soportar el peso del motor que actualmente estaba sobre su hombro cuando el barco ya se inclinaba más hacia él. Estaba seguro de que atravesaría el bosque y el tren aplastaría el resto, una forma segura de poner al samurái de Tetsunokuni tras su rastro. No le importaba demasiado, pero estaba seguro de que Orochimaru, Hirobo y Tsukuyomi tendrían opiniones muy diferentes. Hugo les estaba trayendo un tren, pero tenía la sensación de que seguirían enfadados con él por haber llevado Tetsunokuni a cualquiera de sus puertas, especialmente teniendo en cuenta que se suponía que era neutral. Tener uno de los pocos lugares verdaderamente neutrales detrás de tu cabeza era una buena forma de encontrarte en una muy mala posición a nivel mundial y casi cualquiera podría salirse con la suya con cualquier agresión. De alguna manera derrotó todo ese asunto de estar aliado con un gran país que Tsukuyomi se había asegurado de tener a su favor tan pronto como Nami no Kuni estuvo bajo su control. No recibiría ningún favor de ese hombre si él solo terminara arruinando eso. Sin embargo, para su suerte, los muelles no estaban en el medio de la bahía. O, mejor dicho, no estaban ubicados junto a uno de los que sí lo estaban. En cambio, su muelle se conectaba directamente con el continente y Hugo estaba casi seguro de que podría dar ese salto sin destruir el muelle. Sin embargo, no estaba seguro de poder hacerlo sin sacudir violentamente el barco. Pero si se alejaba lo suficiente, parecía que parte de la tierra firme se extendía más allá del muelle y aún podía estar lo suficientemente cerca del barco como para que pudiera dejarse caer sobre ella. Subir la caja por la estrecha escalera desde el área de carga de la cubierta hasta el segundo piso donde se encontraba la timonera iba a ser un poco complicado, pero afortunadamente las barandillas solo le llegaban a la cintura y no había techo que le impidiera subir un tren. Entonces, en realidad, fue como cuando tuviste que ayudar a un amigo a trasladar su sofá hasta el apartamento del segundo piso al que se mudó después de que él y su novia se separaron tras una pelea sobre si era apropiado o no usar sus sellos malditos al tener relaciones sexuales con otras personas. Uno dijo que no eran ellos los que hacían trampa, sino el sello, el otro sugirió simplemente hacer una orgía, las cosas se complicaron, ambos se culparon mutuamente y luego se tomaron un descanso. Ya sabes, cosas típicas de Otogakure. No es que Hugo hubiera ayudado personalmente a alguien a mudarse, pero Kimimaro había ayudado a alguien una vez y regresó con historias de terror, así que Hugo estaba contento por eso. Pero probablemente era lo mismo. Supuso. Así que lo compararía con eso. Solo que en lugar de un sofá era un equipo de varias toneladas robado de una nación extranjera. Algo parecido a un shinobi estándar. Al llegar al segundo piso, se detuvo rápidamente para comprobar que no había olvidado nada.
Sus bolsillos todavía parecían contener lo poco que había traído, nada parecía haberse caído de la caja del tren y se había acordado de volver a ponerse la camisa después de usarla como almohada en el camino. Con un gesto de satisfacción, subió y se coló por el costado del barco, casi resbalándose en las rocas sueltas al borde del continente y cayendo de nuevo al mar. Tras recuperarse, aunque no sin chocar ligeramente el tren contra el barco, se apresuró a emprender su viaje hacia el sur antes de que alguien a bordo se pusiera de pie y viniera a investigar. Todavía no estaba seguro de si debía pasar por Hirobo en Rice Country o simplemente ir directamente a por Nami para entregar el tren personalmente, pero ambas cosas requerían que fuera en dirección sureste desde su posición actual en la costa norte de Tetsunokuni. Tenía mucho tiempo para decidir antes de llegar a cualquiera de las dos y, si llegaba el momento, podía hacer una parada para hablar con Hirobu de camino y luego terminar de entregarlo. Mientras ganaba velocidad hasta alcanzar un trote respetable, se preguntó si tal vez debería haber buscado un barco que se dirigiera directamente a Nami. Probablemente podría haber escondido el tren bajo una avalancha o algo así y luego desenterrarlo cuando hubiera asegurado el paso. Probablemente hubiera sido una buena idea. Bueno, de todos modos, en realidad no se tomó el tiempo para pensar las cosas. Hugo era más del tipo de persona que actúa ahora con una fuerza abrumadora para resolver de inmediato el problema actual, y cargar un motor de tren completo a través del mundo conocido sobre sus hombros era simplemente algo típico de Hugo. 3 samuráis que patrullaban se detuvieron en medio de la carretera y se miraron durante un segundo. Uno de ellos sacó un trozo de tela para limpiarse la visera y otro simplemente se quitó el casco por completo y miró a lo lejos. No podían echarle la culpa al clima, no estaba nevando en ese momento, ni un solo copo de nieve, por lo que no podían echarle la culpa a las extrañas formas de una tormenta, y ninguno de ellos había estado bebiendo hoy. Bueno, no, el comandante Youjiki había comenzado a beber cuando se despertó, todos aquí sabían que así era como se las arreglaba para lidiar con sus subordinados, pero estaba de regreso en la ciudad. Ninguno de esta patrulla había estado bebiendo y la idea de que los shinobi lanzaran un genjutsu ni siquiera cruzó por sus mentes porque no podían pensar en una razón para que esto fuera lo que eligieron para la ilusión. Un joven corpulento corría por una intersección a medio kilómetro de distancia, con una caja de varias veces su tamaño colgada despreocupadamente sobre los hombros. Por la forma en que se movía, bien podría haber salido a dar un simple paseo. Su carga no parecía tener ningún efecto sobre él. Uno de ellos silbó mientras otro preguntó, ¿qué crees que tiene ahí? El tercero se encogió de hombros. Nadie tiene nada, gruñó mientras volvía a colocar el casco en su lugar. Ese camino está fuera del alcance de nuestra patrulla y espero poder volver con mi esposa a una hora decente hoy. ¿Qué? ¿No tienes ni un poquito de curiosidad? No es suficiente intentar detenerlo el tiempo suficiente como para preguntar. Los otros dos intercambiaron una mirada, volvieron a mirar la figura que se desvanecía rápidamente y asintieron con la cabeza. Probablemente deberíamos haber sacado los caballos hoy, señaló uno de ellos. ¿Y arriesgarse a perder a uno de ellos? Un bufido se le escapó del casco. El comandante sigue dándoles la lata a los de la patrulla 4 por el que se les escapó. No, dijo uno de ellos encogiéndose de hombros. Era la patrulla 9. La patrulla 4 perdió a otra el otro día. ¿Qué? Maldita sea. ¿Cuál? Susu es lo que oigo. ¿No estaban hablando de cruzarla con el Sekitan del comandante? Sí, su hijo va a recibir un ascenso en la capital y le iba a regalar el potro para celebrarlo. Los otros dos hicieron una mueca. Sí, eso probablemente lo explicaría. Nunca saldrán de ese agujero. Nadie lo hace nunca, solo esperamos a que alguien cabe uno más profundo. Era un buen punto. Había una buena razón por la que el comandante Youjiki empezó a beber antes de que comenzara la jornada laboral. Mientras el extraño joven estaba concentrado en su comida y algunos de los papeles esparcidos por su escritorio, Jundo aprovechó la oportunidad para volar a lo largo del techo hasta el destello dorado que podía ver sobre la estantería más alejada. Desde su posición sobre el escritorio parecía haber una gran serpiente dorada allí tendida y cuando se acercó eso no cambió en nada. En realidad, había una serpiente en la estantería. Jundo no era ajeno a las mascotas exóticas, los nobles que visitaban el templo a veces las llevaban consigo y no podía decirte cuántas veces intentaron usar su ishaku para purificarlas antes de que uno de los sacerdotes se diera cuenta y las reprendiera, pero, por lo general, estaban un poco mejor cuidadas que simplemente tiradas sobre muebles fuera de la vista. Comprendió que la mitad de la razón por la que tenía esas mascotas exóticas era para poder presumir de ellas.
En este caso, no estaban haciendo un buen trabajo, teniendo en cuenta que ni siquiera las vio hasta que estuvo en el techo. A medida que Jundo se acercaba, se dio cuenta de que las posibilidades de que se tratara de una mascota eran bastante escasas. Era un leve olor, pero el sabor del sol permanecía a su alrededor y podía decir que en realidad no pertenecían al mundo físico. Eran un kami, muy parecido a ella, y de manera similar, parecían ser un kami menor. En realidad, ¿cuáles eran las posibilidades? No se había encontrado con muchos otros espíritus durante mucho tiempo y de repente se encuentra con algo de libertad extra gracias a su Ishaku en un lugar con otros espíritus. Tal vez eso era de esperarse, reflexionó la duende del agua, considerando que lo que Kabuto intentaba hacer parecía girar en torno a asuntos espirituales. No se había molestado en preguntar por qué y había estado demasiado ocupada jugando con él como para prestar atención a su trabajo o al trabajo de quienes lo rodeaban. Sin embargo, sabía que había una especie de fuego de kami parpadeando en uno de los escritorios, que ardía con un azul limpio y proporcionaba un calor más parecido al ardor del frío, así que, fuera lo que fuese, probablemente acabaría atrayendo a más kami allí en poco tiempo. Admitiría, solo para sí misma, que una buena parte de sus razones para abandonar el almacén habían sido para alejarse de esa llama. No parecía tan inteligente como ella y, hasta donde podía ver, no tenía forma de comunicarse, pero algo en ella hacía que Jundo se sintiera extraordinariamente incómodo. Incluso para un espíritu de fuego, no debería haberse sentido tan mal a su lado. Realmente no le gustaba. Cualquiera que fuera lo que ese grupo estaba haciendo con los espíritus, ella realmente esperaba que comenzaran con ese. O tal vez no. Dejaría que se formara esa opinión en particular hasta que descubriera lo que estaban tramando. Si estaban tratando de convertir a los kami menores en kami mayores, entonces tal vez eso sería malo. Ya le causaba malos sentimientos como kami menor, y agregarle algo más probablemente no mejoraría eso en absoluto. Aunque si ese kami del fuego se mantuvo en el almacén, o, tal vez, simplemente no tenía el deseo o la capacidad de irse, ¿qué estaba haciendo aquí? Por supuesto, ella también estaba aquí, así que tal vez se habían ido de manera similar y terminaron encontrando al joven en el que otros se quedaron. Pensándolo bien, este kami también sabía a sol. Quizás estaban relacionados con lo que Jundo había visto antes. O tal vez era solo una consecuencia de pasar tanto tiempo cerca de ese joven. No podía decirlo con certeza. Por otra parte, probablemente podría simplemente preguntar. Al posarse sobre el borde de la estantería, la serpiente dorada parecía estar durmiendo. Jundo pensó que era una posición bastante incómoda para una siesta, pero ella no era una serpiente, así que ¿qué sabía ella? Oye, llamó suavemente. ¿Estás durmiendo ahí? Un ojo carmesí se abrió perezosamente y tardó otro segundo en centrarse en el mundo que lo rodeaba. El cuerpo de la serpiente se sacudió de sorpresa al darse cuenta de que se había quedado dormida y se asomó brevemente por encima de la estantería para asegurarse de que Naruto todavía estuviera allí. Satisfecho de que no se hubiera quedado dormido durante demasiado tiempo, no parecía que Ato hubiera entrado todavía para ocupar su puesto. Aige se apartó y miró hacia la pequeña mujer en la esquina de la estantería. El pequeño borde decorativo alrededor del borde era lo que le permitía a Aige esconderse parcialmente de su percha y ahora servía como un asiento minúsculo para el espíritu del agua. Miró a la mujer por un rato y pareció que sus palabras se habían registrado. No, afirmó. Simplemente, estoy descansando la vista. Apenas logró contener la risa burbujeante que intentó escapar, tapándose la boca con una delicada mano y extendiendo la otra para evitar que se cayera de la estantería. La risa se calmó rápidamente y fue reemplazada por una risita débil que estaba más segura de que no anunciaría su presencia al joven que estaba en el centro de la habitación. Por supuesto, convino Jundo con naturalidad, con un tono de humor en su voz. Solo por el sonido de su voz, ella podía decir que ese kami era bastante viejo. No podía decir si era por haber estado con nosotros durante mucho tiempo o porque habían envejecido cuando ascendieron a un estado espiritual, pero ya le recordaba a algunos de los sacerdotes más viejos de su santuario. No querríamos forzarlos demasiado ahora, ¿no? No, por supuesto que no. Si una serpiente podía bramar, Jundo lo estaba atestiguando, ya que retrocedió un poco y sus espirales se movieron avergonzados. Sin embargo, después de un momento, parecieron darse cuenta de algo un poco más importante que el hecho de que se habían quedado dormidos. Entrecerrando los ojos, la serpiente se inclinó ligeramente hacia adelante, como para ver mejor, y preguntó, ¿quién eres? Me alegra que lo hayas preguntado. Sonrió.
Jundo Ime no is, Haku del santuario Uabo. Jundo hizo una reverencia desde su posición sentada, una de sus formas favoritas de jugar con Kabuto, pero la serpiente no pareció afectarse por ello. Probablemente porque era una serpiente. Esa fue la única respuesta real. Ya veo. Por su tono era evidente que, en realidad, no la veía. No tenía la menor idea de lo que estaba hablando. Sinceramente, eso le dolió un poco el orgullo. Recuérdame, ¿era ese el santuario de Uabo o el santuario de Uabo? Jundo parpadeó. Es el nombre del santuario. Está en el norte de Sado, en Hir. La serpiente continuó mirándola fijamente sin comprender. ¿El punto más al sur del reino de Sekikawa? ¿Bajo el emperador Mamurogawa? Mierda. No había estado exactamente pendiente del tiempo, pero no era tan vieja, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo había pasado? Probablemente fue bastante impresionante que gran parte de su santuario hubiera permanecido en pie durante todo ese tiempo. Es cierto que le faltaban más de unas cuantas paredes cuando lo había visitado por última vez, pero aún se podía reconocer que era un edificio. Apenas. Quizás realmente había pasado más tiempo del que ella imaginaba. No conozco ninguno de esos nombres, admitió la serpiente. Pero tampoco me ha gustado mucho el mundo físico. Ah, sí. Eso le llamó la atención. ¿Siempre has sido un kami entonces? Él asintió. Sí, nací del padre. Hizo una pausa, pensando. Yo era apenas un polluelo cuando el templo de Akiajin todavía se erguía orgulloso. ¿Lo conoces? No puedo decir que haya oído hablar de ello nunca. Jundo frunció el ceño, intentando recordar. La serpiente se limitó a asentir con la cabeza, esperando que así fuera. Hace muchísimo tiempo, no me sorprende. Bueno, al menos no era la kami más vieja de la zona. Debes haber estado aquí por mucho tiempo entonces, señaló el espíritu del agua y luego procedió a preguntar. Entonces, ¿por qué estás en una estantería? Gran anciano Aki, sí, el bendito Akiun nos ha ordenado que estemos a mano en caso de que la corrección se hizo rápidamente. En caso de que Tsukuyomi-sama nos necesite. Eso en realidad planteó muchas más preguntas y Jundo se sorprendió momentáneamente mientras trataba de averiguar cuál era la más importante. ¿Tsukuyomi? Se decidió por esa y se volvió para mirar al joven que estaba sentado en el escritorio detrás de ella. Estaba claro que la antigua serpiente se refería a ellos, o al menos esa fue la conclusión a la que llegó, pero Tsukuyomi sabía con absoluta certeza que no era un dios, aunque no pondría en duda el hecho de que el sentimiento del gran kami lo envolvía como un manto. Se celebraban ceremonias para Tsukuyomi en el santuario de Uabo. Hizo como si se diera la vuelta para mirarlo. Parece bastante joven. La pregunta era obvia cuando ella se quedó en silencio. Esta gente lo conoce por Tsukuyomi, fue la explicación. Escuché que quienes lo conocen más de cerca lo llaman Naruto. Ah. No estaba segura de cómo se lo tomaría el verdadero Tsukuyomi, pero tampoco era su problema. Además, aunque el santuario de Uabo intentaba mantener la neutralidad y respetar a todos los grandes kami por igual, siempre habían sido un poco parciales con Susanoo. Mientras no lo involucraran en el asunto, Jundo se sintió lo suficientemente bien como para dejarlo en paz. Supongo que eso aclara un poco las cosas, pero, ladeó la cabeza. Eso no explica por qué estás en la estantería. Porque el gran anciano Aki sí así lo ordenó. ¿Te ordenaron que estuvieras en la estantería? No, no exactamente, reconoció, avergonzado. Pero no pude encontrar un lugar mejor para mí. ¿Tenías que estar escondido? No exactamente. Ella continuó mirándolo fijamente, levantando lentamente una ceja. El gran anciano desea que no interfiramos ni impidamos el trabajo de Tsukuyomi. Creo que no todos los invitados a esta oficina saben de nosotros y le beneficiaría que eso siguiera siendo así. Está bien. Ella asintió con la cabeza, como si comprendiera. Eso tenía sentido, en cierta medida. ¿Le has preguntado? No. Jundo esperaba que su expresión transmitiera plenamente lo poco impresionada que estaba en ese momento. Eso parece un descuido bastante grande. ¿Sabe que estás aquí de nuevo? Sí, sí lo hace. Eso no había sido la serpiente. Parpadeando sorprendida, Jundo se giró lo más que pudo desde su posición sentada para ver al joven en cuestión de pie frente a la estantería.
La serpiente era antigua, y ni siquiera había tenido la oportunidad de saber su nombre todavía, con ojos rubí que mostraban algunos de esos años, pero el púrpura que la miraba ahora era mucho más que eso, no podía compararlos realmente. Había años sin número, años demasiado imposibles de pertenecer a ellos arremolinándose en los ojos de un humano de menos de 2 décadas, y su corte era afilado como una piedra preciosa cuidadosamente trabajada. Parecían atravesarla y, sin embargo, era casi como si no la vieran en absoluto, como si ella estuviera en el camino de alguna gran y terrible verdad que él estaba reflexionando en el infinito. Jundo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, no muy diferente al que experimentó en el frío vacío del universo, donde algo acechaba más allá de la luz del sol y apagaba las estrellas ardientes con tanta naturalidad. Después de un segundo que se sintió como todos los años en sus ojos, su atención se movió hacia el lado donde la serpiente había mirado y Jundo recuperó la capacidad de respirar que no se había dado cuenta que había perdido. No es que realmente necesitara respirar, era solo un hábito y traía consigo algunos beneficios que disfrutaba aprovechar. Alto, Tsukuyomi-sama, me disculpo si interrumpimos su trabajo. La serpiente hizo su mejor reverencia desde el costado de la estantería. Era un poco difícil de decir considerando que normalmente dependería de la posición relativa del cuerpo y la serpiente tocaba 3 planos diferentes del mueble, pero logró transmitir su mensaje. Ya he hecho mi trabajo, dijo Naruto, negándole a hacer un gesto con la mano. Solo estaba repasando algunas cosas, el daimyo volvió a centrar su atención en el otro espíritu. Pero no creo haber conocido a tu amigo aquí. Recién nos conocemos. Aige se apresuró a cubrirse las escamas. Jundo le hizo un puchero rápido. No tuvo ningún efecto. Realmente estaba empezando a extrañar a Kabuto, al menos él reaccionó adecuadamente, girando sus piernas para colgarse del frente de la estantería para poder enfrentar mejor a este Tsukuyomi, estaba completamente consciente de cuánta pierna estaba mostrando ahora y la similar falta de reacción del joven era desalentadora. Sin embargo, no es como si ella permitiera que eso la deprimiera. Hola. Le dijo con la mano. Soy Jundo Hime no Haku del santuario Wabo. Está bien, asintió Naruto. ¿Qué estás haciendo en mi estantería? Aige y Jundo tuvieron una extraña sensación de déjà vu. Mikoto-san. La mujer en cuestión levantó la vista de su libro para ver a la señora del palacio parada en la puerta de la biblioteca del piso superior. Ella hubiera preferido estar en la biblioteca privada de Naruto, donde tenía más posibilidades de verlo, no estaba segura de si alguna vez había estado en esa habitación, pero por más privada que fuera su biblioteca, era bastante común que una de sus amantes lo llevara allí para divertirse un poco o, en el caso de Anko, lo emboscara allí. La Tokubetsu Jounin tampoco parecía tener problemas para comenzar cuando había otras personas en la habitación, siempre y cuando no interrumpiera nada importante de Naruto y repartiera invitaciones para unirse a ellos a cualquier mujer cercana como si fuera confeti. Mikoto realmente no sabía cómo se sentía acerca de que Naruto estuviera involucrado con esa mujer, pero él parecía disfrutar bastante de su compañía, lo cual no era una sorpresa en lo más mínimo, considerando que era un hombre joven, e incluso ella tuvo que admitir que Anko se había suavizado un poco. Más impresionante aún, Naruto parecía ser la única persona que podía controlarla, por lo que probablemente era mejor que esos dos permanecieran cerca. Aún así, era difícil mantener fuera de tu mente lo que los dos podrían estar haciendo cuando Anko parecía deleitarse en contar sus experiencias con detalles vulgares cada vez que tenía la oportunidad. Mikoto trató de abandonar la habitación en la que estaba cuando eso comenzó, pero incluso si no escuchó lo que Anko dijo, no era raro escuchar a Anko durante el acto. Tal vez necesitaba considerar comprar una casa en la ciudad para poder evitar todo eso. O, mejor aún, tal vez podría comprar una casa en la ciudad y poner a Anko allí. Eso también salvaría a todos los demás. ¿Necesitabas algo, Tsunami-san? Espero no interrumpirte. Me preguntaba si estabas ocupado o si quizás tenías tiempo para hablar un poco. ¿Pasa algo? No creía haber compartido más de una docena de palabras con la mujer en todo su tiempo en el palacio y, por más que lo intentaba, Mikoto no podía pensar en nada que pudieran necesitar discutir. Oh, no, para nada. Tsunami negó con la cabeza. Es solo que, bueno, tú también eres madre, ¿no? No tengo muchas oportunidades de hablar con mujeres de mi edad y, como tú estás en palacio estos días, se quedó en silencio, esperanzada. Estaba Tsunami buscando hacer una amiga. Mikoto tardó un segundo en pensar en eso después de darse cuenta.
Al crecer, Mikoto había mantenido los mismos pocos amigos hasta que casi se habían reducido a Kushina y ni siquiera había visto a esa mujer en años y no estaba dispuesta a llamar amiga a nadie que abandonara a Naruto. A menos que se contara a Kisame, lo cual variaba de hora en hora, según descubrió, Mikoto realmente no tenía amigos. Era una revelación que no esperaba tener, pero parecía que no era la única. Por supuesto, Tsunami se acercaría a la persona que pareciera más similar a ella. Después de una breve pausa para pensarlo, Mikoto pudo admitir que probablemente le vendría bien una amiga en estos días. Pasaba la mayor parte de su tiempo simplemente leyendo o esperando a que Naruto tuviera algo de tiempo libre y, aunque sabía que Tsunami a menudo estaba ocupada con sus deberes en el palacio, el tiempo que las dos pudieran pasar juntas sería mejor que aquí solas en la biblioteca. Oh, por supuesto. Mikoto dejó el libro sobre la mesa que estaba a su lado e hizo un gesto que abarcaba el sofá en el que estaba sentada y varias de las sillas cercanas. Siéntete libre de acompañarme. Tsunami le regaló una sonrisa brillante. Ahora vendría la parte difícil. Kakashi le debía mucho por esto. Kisame se rascó la cabeza, mirando de un grupo de árboles a otro y de nuevo a otro. ¿Por qué todos tenían que verse iguales? Mirando hacia abajo en el mapa que había garabateado en una servilleta, e ignorando las manchas de lo que pensó que era Tonkatsu pero que no podía recordar, se quedó mirando fijamente antes de girarlo de lado y mirar a su alrededor nuevamente. No, todavía no hay puntos de referencia. Lo intentó de nuevo con los mismos resultados y luego una vez más. No. Todavía solo había árboles y su mapa dibujado a mano no tenía ningún árbol. Mierda, ni siquiera estaba cerca de un pueblo al que pudiera pedir indicaciones, así que no tenía ni la menor idea de qué hacer más allá de empezar a caminar y esperar encontrarse con alguien. Por otra parte, probablemente era mejor que no estuviera en un pueblo porque entonces lo más probable era que se distrajera sin remedio. Cruzarse con un viajero en el camino sería el resultado óptimo, suponiendo que pudiera encontrar un maldito camino para empezar. Mikoto lo iba a matar si alguna vez se enteraba. Primero estaba enojada porque la información que estaba enviando no tenía nada que ver con lo que ella consideraba importante, aparentemente eso significaba los movimientos de Akatsuki y no lo que los miembros estaban haciendo aquí en la cueva, así que lo había pateado hacia Nami para que tomara su lugar. Una parte de él creía que era para no revelar accidentalmente su tapadera ahora que lo sabía. La otra pensaba que era para que la gente de Nami pudiera, con suerte, mantenerlo fuera de problemas. Siendo realistas, Kisame sabía que eran ambas cosas. Ni siquiera había llegado a Nami cuando Mikoto lo había pasado de nuevo. Puede que se hubiera desviado del camino por solo un día o dos en sus viajes. Aparentemente, había aprendido algo sobre Nami o que tenía que ver con los movimientos de Akatsuki. Tal vez ambas cosas, Kisame no podía recordarlo. De cualquier manera, ella estaba de regreso en su camino hacia Nami y lo había enviado de regreso a Ame para reanudar su tarea para que ella pudiera hacer lo que fuera que estuviera haciendo. Realmente necesitaba empezar a escribir esta mierda. No lo sé, Sameada. Kisame se encogió de hombros, despertando a la espada de su letargo. ¿Qué piensas? La espada gruñó aturdida en respuesta. Sí, ya sé que no tienes ojos. Gruñó de nuevo. Y sé que eso significa que no puedes leer un mapa ni reconocer puntos de referencia. Kisame puso los ojos en blanco. ¿Tienes alguna idea que pueda intentar? El siguiente murmullo fue mucho más silencioso mientras volvía a caer en el sueño. ¿Crear un alboroto? Pensó. Eso sin duda atraería a la gente hacia mí, eso podría funcionar. Probablemente Mikoto no estaría contento con eso y no tenía idea en qué país se encontraba, así que tal vez esa no era la mejor decisión en ese momento. Sin embargo, definitivamente era un plan B sólido. Ahora solo necesitaba pensar en un plan A. Ya sabes, aparte de simplemente desviarse en una dirección aleatoria. Eso es generalmente lo que lo mete en estos líos en primer lugar, probablemente no iba a solucionar nada. Probablemente. Por ahora, sin embargo, no tenía otras ideas. Se trataba de vagar. Solo necesitaba elegir una dirección. Kisame miró a los árboles que lo rodeaban por completo y hacia un cielo completamente bloqueado por hojas. Todo le parecía igual. ¿Cómo diablos se suponía que elegiría una dirección cuando todas las direcciones eran iguales? La próxima vez iba a desembolsar dinero por un rango C para tener un equipo de navegantes. En realidad no necesitaba a los genin, aunque probablemente tenían un mejor sentido de la orientación que él, pero los rangos C eran la forma más barata de contratar a un jounin. Por otra parte, quizás un solo chunin funcionaría mejor.
Tendría que pedirle a Kakuzu que hiciera los cálculos por él cuando volviera a ver al hombre. Si alguien sabía cómo ahorrar unos cuantos yenes era ese hombre, y Kisame sabía utilizar mejor su dinero que pagar a alguien que supiera leer un mapa. Principalmente comida y compañía. Se dio cuenta de que hacía tiempo que no tenía ninguna de las dos cosas, probablemente porque no tenía dinero, lo que se debía, por supuesto, a que últimamente no había estado trabajando precisamente. Realmente necesitaba regresar a Ame. Bueno, vi otro espíritu y vine a saludarlo. Jundo movió las piernas de un lado a otro. Ha pasado mucho tiempo desde que vi tantos espíritus en una zona, pero ya he visto dos en tan solo unos días. ¿Y qué te trae por aquí?, preguntó Naruto. Ella se encogió de hombros. Bueno, mi Ishaku fue traído aquí, así que realmente no tuve muchas opciones. Entonces, ¿estás obligado a ello?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. ¿Quién tiene la posesión? Eso le valió una pequeña mueca. En realidad no lo sé. Supongo que quien esté a cargo de ellos. Solo sé que Kabuto-kun no lo tiene y paso la mayor parte de mi tiempo cerca de él. He pensado en buscarlo, pero creo que lo están manteniendo alejado de mí a propósito y no estoy seguro de querer hacerlos enojar tratando de encontrarlo. Puede que sea Kami, pero todavía estaba atada a ese Ishaku y eso creaba vulnerabilidades que podían hacer que las cosas fueran bastante desagradables para ella o incluso enviarla fuera del mundo físico por completo. No sería lo peor del mundo, pero Jundo disfrutaba mucho del mundo físico y de los humanos que lo habitaban. Sería una pena no poder meterse con ellos tan fácilmente. ¿Kabuto? Naruto asintió. Tendré que preguntarle a Orochimaru en qué proyecto está trabajando que involucra a Kami como tú. Ah, sí. Jundo expresó una expresión de sorpresa y alegría. ¿Entonces conoces a Kabuto-kun? Ya he recurrido a sus servicios antes, hizo una pausa y pensó. No sabía qué tramaba Orochimaru, pero tenía curiosidad. Cuando regreses con Kabuto, indícale que me traiga el Ishaku para que pueda examinarlo. ¿Eh? Se deslizó fuera de la estantería y flotó en el aire, girando y dando vueltas como si intentara bloquear su cuerpo de la vista de él. ¿No sabes lo personal que es eso? Chico travieso, al menos deberías pedirle permiso a una mujer antes de hacer algo tan íntimo. Su voz se convirtió en un susurro seductor y cualquier acto de intentar esconderse de él fue reemplazado por su mejor esfuerzo por inclinarse hacia adelante y exponerse tanto como pudiera. Pero eres tan exigente y atrevido, hizo un escalofrío exagerado. Me gusta. Naruto continuó mirándola sin comprender y ella hizo pucheros. ¿Nada? Vamos, tienes que darle algo a Jundo y me esforcé tanto para darte una visión tan hermosa, ¿no merece eso al menos un cumplido? ¿Un sonrojo? ¿Un balbuceo? ¿Una recompensa? Asegúrate de decirle a Kabuto que tampoco te quiero cerca de Anko ni de los demás. Inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Qué? ¿No crees que nos llevaremos bien? Me llevo bien con todos. Eso es lo que me temo. Parpadeó, procesándolo, y luego una sonrisa maliciosa se extendió sobre sus labios y soltó una risa sugerente. Oh, creo que Jundo me disfrutará pasar tiempo por aquí. Naruto suspiró levemente. Bueno, esto lo confirmó. Tenía que llevar a Anko con él cuando partiera hacia Yunokuni. También necesitaba descubrir qué diablos estaba tramando Orochiao. Mister. Mikoto no creía que pudiera sonrojarse más, pero tampoco parecía poder desviar su atención o detener los relatos de Tsunami sobre su reciente intimidad. Al principio, estaba bien cuando hablaba de Kakashi. Era un poco extraño considerando que Kakashi había sido casi un hijo para el Yondaime, el esposo de su mejor amiga. Eso la convertía en algo así como una tía para él en ese sentido, anteriormente, de todos modos, y, más recientemente, parecía ser su rival en cuanto a ser la figura paterna de Naruto. Aún así, Mikoto sabía que Kakashi era bastante apuesto, incluso con lo poco de su rostro que mostraba claramente, y no era difícil imaginar que un civil quedaría impresionado por la fuerza y resistencia de un shinobi. Él también era un Jounin, y con todos esos libros en los que se había sumergido, Mikoto estaba seguro de que tenía todo tipo de cosas para probar en el dormitorio. Puede que no todas fueran buenas, es cierto, pero tendría suficientes para evitar que las cosas se volvieran aburridas. Probablemente. Lo que Tsunami había descrito no le había parecido especialmente extraño o digno de mención, aunque su habilidad descriptiva era, más que un poco sorprendente. La mujer tenía un verdadero talento para las palabras y la narración.
O eso es lo que había pensado con esa primera historia, las que le siguieron la superaron por completo. Los relatos de Anko solo se podían describir como vulgares, como un video pornográfico hardcore, pero los de Tsunami eran como una novela erótica bien escrita. No es que Mikoto admitiera tener experiencia con ninguno de los dos. Esa parte no fue un problema, de hecho, Mikoto lo disfrutó un poco. Había pasado mucho tiempo desde que había visto algo de acción y vivir indirectamente la historia de Tsunami había sido mejor que cualquier otra cosa a la que había recurrido a lo largo de los años, pero cuando el enfoque de la mujer cambió a Naruto, el disfrute de Mikoto se convirtió en mortificación. Las propiedades sensuales del relato de Tsunami, desafortunadamente, habían aumentado en lugar de disminuir, y lo mismo ocurrió con sus efectos en el último Uchiha. Decir que en ese momento se sentía muy incómoda sería quedarse corto, pero aún así estaba embelesada. A pesar de que escuchar sobre cómo Anko había arrastrado a la dueña del palacio a su habitación para unirse a un grupo de ellos había sido casi demasiado para ella. Había algunas cosas que una madre realmente no necesitaba saber, como cada palabra que había salido de los labios de Tsunami. Labios que ella conocía, no, mejor no pensar en esas cosas. Oto. Mikoto. ¿Sigues conmigo? Las palabras de Tsunami estaban llenas de genuina preocupación y sacaron a Mikoto de sus pensamientos. Oh, sí, lo siento. Solo estaba perdida en mis pensamientos. Tsunami soltó una risita en respuesta, sus propias mejillas se sonrojaron levemente. Oh, no, no te disculpes por eso. Tsunami desestimó su disculpa con un movimiento perezoso de su muñeca. Los dioses saben que he tenido el mismo problema, poder hablar de ellos con alguien es de gran ayuda. Si lo intentara con Anko, terminaría yéndose a buscar a Naruto o a uno de sus clones. Sí, Mikoto se movió torpemente. ¿Estás segura de que deberías hablar de estas cosas conmigo? Tsunami parecía confundida, con el ceño fruncido y un pequeño ceño fruncido en sus labios. ¿Qué quieres decir? Él es Naruto. Él es mi hijo. Oh. La comprensión fue rápidamente descartada y Tsunami puso los ojos en blanco casi con cariño. Es genial que ustedes dos hayan podido convertirse en familia, Mikoto-chan, pero nadie te va a culpar por tener ese tipo de pensamientos. Es obvio que ambos se preocupan el uno por el otro y nadie va a intentar afirmar que alguno de ustedes no es atractivo, es natural que sus pensamientos vaguen en esa dirección. Espera, no son mis pensamientos. Bueno, ahora sí lo eran gracias a las palabras de Tsunami y ella trató desesperadamente de acallarlos en lo más profundo de su mente. Simplemente parece que no es apropiado hablar con una madre sobre acostarse con su hijo. Tsunami se encogió de hombros. ¿Quién lo dice? No conozco a nadie más apropiado con quien hablar de esto. Además, no es como si ustedes dos fueran parientes de sangre en absoluto. Si eso los hace felices a ambos, se encogió de hombros otra vez mientras se callaba. ¿Cuánto tiempo ha pasado para ti, de todos modos? ¿Tienes necesidades insatisfechas, Mikoto? Los dioses saben que yo estaba en el mismo barco y puedo decirte que Naruto es una excelente opción para cambiar eso. Créeme. Mikoto todavía parecía incómoda y todavía estaba muy roja, pero no protestaba. Tsunami consideró que era un buen avance. Tomaría más tiempo, pero el pez ya estaba mordisqueando el cebo. Dios, Kakashi le debía esto. Ella sabía perfectamente dónde conseguiría el bebé que quería. En Konoha, Kakashi sintió que el miedo había regresado. Alguien tenía planes para él y estaba seguro de que probablemente no eran buenos. No había hecho nada que molestara a Anko últimamente. Mikoto se había dado cuenta de lo que le había pedido a Tsunami que hiciera. Se estremeció. Esperaba que no, esa era una receta para el desastre. Tal vez debería haberle dado la tarea a Anko, al menos como Kunoichi tendría una oportunidad contra Mikoto. Por otra parte, ella no era precisamente sutil. Él simplemente tendría que esperar que todo saliera bien. Fin del capítulo.